Críticas y burlas al partido prinosáurico porque pasaron de ser la primera fuerza a ser parte de la ridícula chiquillada. Los panistas pidieron la expulsión de Ricardo Anaya por ser perdedor. Se reveló que la mayoría de miembros del gabinete de López Obrador son egresados de la UNAM. Graco Ramírez dejaría una deuda a nuestros hermanos de Morelos entre 11,000 y 15,000 millones de pesos, entre otras importantes y espinosas noticias. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 5 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Los estragos causados por la debacle del PRI todavía se sienten entre los priistas. Aunque todavía no terminan de asimilar la derrota, ya hasta los están echando de patitas a la calle. Y cómo no, si están perdiendo hasta sus oficinas en el Senado. En su columna Bajo Reserva, el periódico El Universal dio a conocer que debido a que Morena obtuvo mayoría en la Cámara de Senadores por sus resultados en las pasadas elecciones del 1 de julio, por lo tanto, los legisladores tricolores tendrán que esperar a que los senadores morenistas escojan sus espacios en el Pleno, en comisiones y hasta en los pisos que instalarán sus oficinas, para después ellos ver qué espacios quedan para instalarse. Pero ¡guau! Esperamos que los del partido prinosáurico hayan llevado su tope, porque sin duda les están dando hasta para llevar. Por otra parte, se nota que a los del Chayo Universal ya no les están dando sus tremendos chequezotes a los que los tenían acostumbrados. Por eso ya pueden criticar con total libertad a sus ex jefes prinosáuricos. Y para echarle más sal a la herida del PRI, el Universal le recordó al partido tricolor que los van a dejar ajenos a lo que había sido su reino durante prácticamente toda la historia moderna de México. Pues en la misma columna le dieron al PRI una tremenda zarandeada aún más impresionante, pues le recordaron que pasaron de ser la primera fuerza política a ser parte de la chiquillada. Recordemos que el panista conocido como el Jefe Diego se refería a los partidos de la chiquillada, a los grupos políticos que tenían pocos diputados o senadores. Y curiosa e irónicamente, este apodo de partidos de la chiquillada no le pudo quedar mejor al PRI, ya que pasaron de tener 55 escaños en el Senado o Cámara Alta a tan solo 13, por lo que quedaron registrados como la tercera fuerza política, pero con escasa presencia y con menos poder para influir en la política de México. No veíamos a nadie con tan poco poder desde con Krillin en Dragon Ball Z. Aunque bueno, definitivamente Krillin tenía más ki que el que tiene actualmente el partido tricolor. Con todo esto, nos queda la duda si los del PRI aún estarán preguntando las placas del tráiler que los dejó como garnacha aplastada. Fuera de bromas, respecto a este tema esperamos que tanto los del PRI como el resto de los partidos aprendan la lección de cuál es el destino por olvidar a la gente y por protagonizar graves escándalos de corrupción. Pues lamentablemente todo indica que al PRI le valió que eso mejorara aunque sea un poco durante los 12 años que gobernaron los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Ese gobierno priista de Peña Nieto llegó con hambre desesperada a encajar las uñas con total desvergüenza. Andy caramba, también nos queda la duda si los del PRI se han de sentir como el Ned Flanders cuando el huracán pasó por su casa. Se acabó todillo. Panistas piden expulsión de Ricardo Anaya. Familia, bien dicen que el petateado, el arrimado y el perdedor a los 3 días apestan. Y en este caso, el ex candidato panista a la presidencia, Ricky Riquín Canallín, está más apestosísimo que el mismísimo Krum. ¿Ya para ti? ¿Competencia eso? Observen esto. Wendell, huele mis axilas. Es más que sabido por propios extraños que tanto el PRI como el PAN sufrieron la mayor derrota en su historia, y en particular en el caso del PAN, uno de los principales culpables con nombre y apellido es Ricardo Anaya, el Chicken Little Pinocho. Tomemos en cuenta que el panista Anaya tuvo menos votos que Josefina la Estadios Vacíos Vázquez Mota. Debido a lo anterior, es que los amantes del PAN están presionando para que se adelante la renovación de su dirigencia nacional. No nos referimos como amantes del PAN al superniño que se la rifó teniendo una fiesta temática de conchas, sino que quienes están presionando son ni más ni menos que los afiliados de Acción Nacional, así como muchos de sus dirigentes en los estados. Y es que el enojo de los políticos blanquiazules está más que justificado, pues consideran que los mayores culpables de la debacle de su partido no solo es el Chicken Little Ricardo Anaya, sino también consideran como responsables al hoy presidente del PAN, Damián Cepeda, quien durante toda la campaña solo se concentró en mostrar sus talentos musicales y jamás se preocupó por demostrar los talentos de su partido para gobernar el país. Por su parte, los gobernadores pitufos de los estados de Tamaulipas, Aguascalientes, Puebla, Baja California, entre otros, exigieron a la dirigencia del PAN iniciar a la brevedad su proceso de renovación, en donde pidieron que se retomen sus principios, orígenes y por supuesto sus ideales. Otro de los puntos solicitados
solicitados es que exista legalidad e imparcialidad para que no les vuelva a suceder como cuando el canallín le hizo una canallada a Margarita y la dejó fuera de aspirar a ser la candidata de ese partido, siendo traicionero y corrupto. Por lo pronto ya se escucha en Radio Pasillo varios nombres para presidir el segundo partido más importante de México. Entre los probables candidatos para dirigir el PAN destaca Miguel Márquez Márquez, quien es actual gobernador de los terruños de mi admirado José Alfredo Jiménez. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Algunos otros de los que se autocandidatean para ser el mero papá pitufo son los siguientes: el michoacano Marco Cortés Mendoza, quien es coordinador de la bancada panista en San Lázaro, así como los senadores Ernesto Rufo y Jorge Luis Preciado. ¿Pero qué creen, familia? La cosa no paró ahí, ya que también existen fuertes versiones que podría regresar al partido por la puerta grande Ernesto Mr. Bean Cordero, quien buscaría obtener la dirigencia nacional del PAN. Ese Cordero va que vuela para llegar, disque como los grandes, a su amado panismo. Fuera de bromas, respecto a este tema, nosotros opinamos dos cosas. Por una parte, creemos que es necesario que todos los partidos políticos aprendan de sus errores de postular políticos corruptos con un largo historial de casos turbios. Y por otra parte, esperamos que los partidos políticos se conviertan en una oposición responsable del gobierno. Con su financiamiento público, están más que obligados a ayudar a revisarnos y a criticar los errores que pueda tener el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y de esta forma los mexicanos podremos tener cada vez mejores políticos y gobernantes. Pensar en tantos desfalcos y escándalos de corrupción cometidos por politiquillos del PRI y del PAN hace que me dé más frustración que la que sintió mi prima Chelita la vez que se dio cuenta que estaba subidita de garnachas como para andarse columpiando en árboles flaquitos. La presidencia se llenará de pumas. Después de que durante años dominaron las escuelas privadas, se reveló que la mayoría de miembros del gabinete de López Obrador serán egresados de la UNAM o Universidad Nacional Autónoma de México, pues 9 de las 17 secretarías serán ocupadas por licenciados y maestros egresados de la máxima casa de estudios de México. Por nuestra parte, esperamos que los políticos de Morena jamás se olviden del lema de la UNAM: por mi raza hablará el espíritu. También de corazón esperamos que este sexenio sea histórico por muchos más motivos que el simple hartazgo de la gente por terminar con la hegemonía del bipartidismo del PRI y del PAN. Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco se enfrentan por la deuda de Morelos. El equipo de transición del virtual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Quasimodo Blanco, aseguró que la deuda del estado de Morelos era entre 11,000 y 15,000 millones de pesos. Sin embargo, Jorge Michel Luna, secretario de Hacienda de Morelos, aseguró que la deuda era de 5,790 millones de pesos, la que se deberá pagar en plazos entre 15 y 20 años. Familia, respecto a este tema, nosotros opinamos dos cosas. Por una parte, se debería revisar con lupa en dónde se invirtieron o gastaron los miles de millones de pesos que se dejarán como deuda. Y por otra parte, se debería investigar que Graco el Caco Maraco Ramírez no se haya embolsado en sus cuentas o con prestanombres los recursos públicos de nuestros hermanos morelenses. Pues sería más que lamentable que el minion mal hecho no salga con alguna sorpresita o con alguna deuda millonaria escondida debajo del colchón. López Obrador señaló que después de los 3 años que ya tengamos producción de gasolinas en México, van a bajar los precios e insumos. El virtual presidente electo con cabecita de coliflor, Andrés Manuel López Obrador, señaló ante los industriales que las gasolinas incrementarán de acuerdo a la inflación. Según él, algo así de despajito. Despajito, ponte muy atento que hablo despajito. Los precios de la gasolina no incrementarán más allá de la inflación y el costo comenzará a reducirse a mitad del sexenio, tiempo estimado por el gobierno morenista para que en México se comience a producir más gasolina con la rehabilitación de las 6 refinerías existentes y la construcción de una más. Además, López Obrador sostuvo que al igual que la gasolina y el diésel, el gas y la energía eléctrica no incrementarán sus precios más allá de la inflación. Esta noticia sí que debe poner feliz a mi prima Chelita, quien junto con su chorreado siempre viajan en moto. Fuera de bromas, por otra parte, el Banco de México advirtió que por diversos temas, incluida la depreciación del tipo de cambio y la posibilidad de que se modifique la política de suavización de los precios de gasolina, es posible que no se alcance la meta de inflación de 3% que se tenía prevista para el año 2019. Por lo tanto, no debemos perder de vista que si la inflación es más alta, el precio del combustible podría incrementar de forma similar. Esto genera riesgo que la promesa del hijo de Macuspana
ciudadana no se pueda cumplir. Nopal y Nopal Sisters, nosotros pensamos que aunque todos quisiéramos pagar menos por los combustibles, debemos de ser conscientes que en el precio de la gasolina influye el precio del petróleo a nivel internacional, la cotización del peso frente al dólar y los impuestos de IEPS e IVA que imponga el Congreso y que sean propuestos por Andrés Manuel López Obrador. Por nuestra parte, esperamos y pedimos al próximo gobierno morenista que hagan un buen manejo económico, pues nos preocupa que por tapar un bache apechugando con recursos públicos para abaratar la gasolina se pueda generar otro bache más grande en rubros importantes como salud, educación o desarrollo social. Por lo tanto, vamos a seguir muy de cerca el actuar del presente y del próximo gobierno para informarles y criticar este importante tema. Pensar en el triste historial de los mexicanos, en donde a pesar de ser un país petrolero, hemos tenido que pagar precios muy caros por los combustibles, hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Tachito cuando vio que su hermano mayor le arruinó su juego favorito. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate, no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos sobre las injustas críticas al hijo menor de López Obrador, análisis respecto a que el EZLN puso distancia con Andrés Manuel y señalaron, podrá cambiar el capataz,